Está con nosotros el vocero del expresidente Ricardo Martinelli, Luis Eduardo Camacho, y secretario general del partido oficialista Realizando Metas. Bienvenido a NTN 24. Saludos, Nicolai, a toda la audiencia de NTN 24 y de la tarde, fin de semana. Un placer, como siempre, estar con ustedes. Qué gusto poder tener esta oportunidad de conversar. Diputado, ¿está todo arreglado ya para el traslado de Martinelli? ¿Hace falta algo? Bueno, están coordinaciones con referencia que se hacen con las autoridades diplomáticas de Nicaragua y con la Cancillería panameña y con los abogados de Ricardo Martinelli para que en los próximos días pues se dé el traslado del presidente Ricardo Martinelli a la República de Nicaragua conforme a la decisión del gobierno del presidente Mulino. Y te quería adelantar que no fue una sola decisión, fueron dos decisiones. La primera fue reconocer el asilo político otorgado por Nicaragua y como consecuencia de esa primera decisión se otorgó entonces un salvoconducto. Ese salvoconducto tiene un plazo improrrogable que vencería el lunes. Debemos presumir entonces, diputado Camacho, que estará saliendo de la embajada Ricardo Martinelli lo que queda de hoy sábado, el domingo, el lunes. ¿Cuándo va a ser esto? Bueno, no te puedo decir la fecha exacta, pero sí hay fecha ya definida por razones de seguridad y no puedo plantearla porque implica un traslado que va acompañado de la representante diplomática de Nicaragua en Panamá, pero también los estamentos de seguridad tienen que coordinar, ya que una vez Ricardo Martinelli pone un pie fuera de la embajada, hasta que despegue el avión, la seguridad de Ricardo Martinelli es responsabilidad del Estado panameño. Y por eso también estarán presentes miembros de los estamentos de seguridad. En todo caso, tiene que ser antes del lunes. Es decir, no se va a pedir una extensión. Bueno, entiendo que el plazo es dado hasta el lunes a las 11:59 de la noche. Ahora, ustedes argumentan motivos de seguridad para no revelar el momento en el que va a viajar Ricardo Martinelli hasta Nicaragua. ¿Hay amenazas? ¿Qué información tienen ustedes para argumentar razones de seguridad? Bueno, es que por eso te quería aclarar, mira, la decisión de Ricardo Martinelli de asilarse no fue para evadir ninguna condena, es sencillamente de que su seguridad estaba en peligro, su vida, otra vez porque las informaciones que recibimos, una, de que lo iban a detener en 3 días antes que recibiéramos esa información, y de que iba a ser trasladado no a una prisión donde ya estuvo, un centro penitenciario donde ya estuvo, que era Renacer, en producto de un proceso que fue 2 veces juzgado y las 2 veces absuelto, sino que lo iban a recluir en la prisión que se conoce como la Mega Joya, que es en un sector que es conocido el sector 7, que es un sector de alta peligrosidad, porque están personas de alta peligrosidad, es custodiado por la policía, no por civiles, pero ya a pesar de la custodia de la policía, en ese pabellón ha habido más de 3 homicidios. Entonces, obviamente que al considerar que su vida otra vez corría peligro, el presidente Martinelli, como lo hubiera hecho cualquiera, tomó una decisión, la que consideró más prudente para proteger su vida. Diputado, explíqueme no solamente a mí, sino a todos los que nos ven en el continente americano, algo que es difícil de entender. ¿Por qué si el expresidente Martinelli argumenta persecución política, se va a un país bajo un régimen reconocido internacionalmente por ser un represor que reprime y persigue a la disidencia, a la oposición nicaragüense? Bueno, mira, nosotros no vamos a entrar a juzgar si Nicaragua o no es una democracia, pues es un tema que no corresponde para la situación en la que está Ricardo Martinelli. Mire, cuando usted está en peligro en su vida,
usted busca el sitio que le quede más cercano y que considere seguro para su vida. Si usted lo van correteando por una calle y le van disparando y usted ve una puerta abierta, se va a meter por ahí. Así de sencillo. Cuando tu vida está en peligro, tú tomas la decisión que sea necesario. Y no quiero entrar en este momento a hablar sobre la legitimidad del gobierno de Nicaragua, porque obviamente ahí estaba hospedado Ricardo Martinelli, uno no habla mal del lugar que te dan hospedaje. Ese no es el rol en este momento. Y asumo Además, eso no yo, es lo que estamos debatiendo. Estamos hablando sobre la persecución política contra Ricardo Martinelli y las medidas que él incluso sigue adelante para tratar de revocar esa condena política, que fue sencillamente un hecho, dada la intención de inhabilitarlo para que no corriera como candidato, lo cual hicieron, ya que si lo hacían, ganaba con amplitud, así se unieran todos los otros candidatos. pero también explíqueme otra cosa, diputado Camacho. ¿Cómo entender ese argumento de la persecución política cuando actualmente, hoy por hoy, el gobierno lo preside un aliado? El gobierno lo preside José Raúl Mulino, quien fue su abanderado en las pasadas elecciones. Es que la persecución política no la ejecuta el Ejecutivo. La persecución política viene de sectores económicos y políticos que tienen instrumentación a través del órgano oficial. Y el propio presidente José Raúl Mulino fue víctima en su momento de esa persecución política que en ese entonces ejecutaba el Ministerio Público. Ahora el órgano judicial se convirtió en la herramienta de esa persecución política, porque repito, Ricardo Martinelli está, y esa audiencia fue transmitida y todo el mundo pudo percatarse de que ahí no había ningún proceso realmente sobre lo que supuestamente se estaba haciendo de supuesto lavado de dinero, ya que el propio testigo estrella de la fiscalía, el perito, aseguró que todos los dineros que Ricardo Martinelli utilizó en esa operación comercial privada, entre privados, con dinero privado, provenían de sus cuentas de banco que tenía antes de ser presidente. Y ahí dijo el propio testigo que era dinero lícito. Entonces, ¿cómo tú te explicas que condenen a Ricardo Martinelli por lavado de dinero? Entonces, ¿por qué? Porque la decisión era inhabilitarlo. No, ahí no hubo ningún delito. Eso fue una transacción comercial privada entre empresarios privados con dinero privado. Diputado, la Pero intención era inhabilitarlo, dicen ustedes, pero ya las elecciones corrieron y ya hubo un ganador, y el ganador fue un aliado del expresidente Martinelli, y se mira, emitieron y si tú se me solucionaron y dijeras, solventaron los respectivos recursos. lo que me estás diciendo, permíteme, lo que tú me estás diciendo tendría sentido si estuviese en manos del presidente Molino revocar esa sentencia política. Pues no está en manos del presidente Molino revocar esa sentencia política. A quien tiene, ¿qué estamos pidiendo nosotros? Nada fuera de la ley. Nosotros hemos probado que se torció la ley para condenar políticamente a Ricardo para que no corriera como candidato al expresidente Martinelli. Lo que nosotros estamos pidiendo es que esa misma corte que torció la ley para condenar políticamente a Ricardo Martinelli, para fortalecer la democracia y el Estado de Derecho, enderece la ley revocando una sentencia que fue emitida por una decisión política y ejecutada a través de un fallo judicial, pero inspirada en un proceso, una decisión política. Ahora, diputado, yo tengo que ir entregando ya, concluyendo, pero sí me interesa saber una cosa. A partir de ahora, ¿qué va a ser de la vida del expresidente Martinelli? De la vida política. ¿Seguirá participando en política? Pero Ahora desde el exilio. nosotros esperamos que esta salida de Ricardo sea muy temporal y que pueda retornar prontamente a Panamá luego de que esta condena política sea revocada. Hay 3 recursos esperando en la Corte y ahí está la oportunidad de rumbar nuestro país hacia el Estado de Derecho, haciendo un fallo en ley, revocando una sentencia política. En la democracia, las decisiones judiciales no deben inspirarse en motivaciones políticas. Eso es una democracia. Pero como esta no es una decisión inspirada
en el combate a los delitos, sino una decisión política. La que estamos pidiendo es que se revoquen para fortalecer la democracia y que sencillamente Ricardo Martinelli pueda continuar con su vida empresarial, personal y política en libertad, el cual nunca debió haber perdido. Pero seguirá respondiendo desde Nicaragua. Seguiremos haciendo lo que haya que hacer hasta que se logre la revocatoria de esa condena política y que Ricardo Martinelli pueda, más allá de que si es candidato o no, lo que queremos es que Ricardo Martinelli pueda reintegrarse a su vida familiar, a su vida empresarial y a su vida política con todas las libertades que tiene cualquier ciudadano en un Estado de Derecho. Por esa última respuesta intuyo que el expresidente Martinelli no ha renunciado nuevamente a candidatizarse. Bueno, eso lo decide el pueblo. El pueblo lo apoya muy fuertemente y en este momento en Panamá no existe ningún político o empresario, un panameño que tenga el liderazgo que tiene Ricardo Martinelli. Eso fue probado en las pasadas elecciones del 2024, donde luego de que lo inhabilitaran, él hizo lo que nunca ha ocurrido en Panamá, endosarle su liderazgo político a otra persona para que ganara con amplitud las elecciones del año 2024. Escuchaban ustedes al diputado Ricardo Martinelli, vocero. No, Luis Eduardo Camacho. El diputado Luis Eduardo Camacho, vocero del expresidente Ricardo Martinelli. Diputado, gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Nicolai, y saludos a toda la gran audiencia de NTN 24. Una feliz tarde para usted allí en Ciudad de Panamá.